Estábamos conversando antes junto a la doctora Carolina Orellana. Ella es directora de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Doctora, gracias por esperarnos para seguir profundizando en este tema sobre la controversia por la venta de anticonceptivos. Ustedes decían que valoraban la flexibilidad y que era importante mantener esa flexibilidad entendiendo las circunstancias sanitarias. Pero ¿cuál es su lectura respecto a la interpretación que hizo inicialmente el ISP, doctora? A ver, aquí tampoco no hay mucha doble lectura. Siempre apareció en la norma de que en caso de que la paciente no llevara la receta, se podía consultar al químico farmacéutico de turno de la farmacia. El problema ocurre cuando esta es una receta online, en el fondo, ¿cierto? Vía remota. Entonces ahí es cuando nosotros valoramos también la flexibilización de esto mediante el ISP, que está diciendo lo mismo que lo que está en la norma, pero también proponemos establecer algún tipo de canal virtual de comunicación con estos químicos farmacéuticos para aquellos pacientes que tengan imposibilidad también de acudir a la farmacia de forma presencial a comprar el método anticonceptivo. También, por ejemplo, podría sacarse un instructivo de una extensión automática de la receta, que hoy día son 3 meses, se extendió a 6, pero podrían ser 18 meses, pensando que desde marzo del año pasado no hemos tenido mucho control, claro, o mucha normalidad. Entre otras, por ejemplo, en otros países también se ha hecho de venta libre de métodos anticonceptivos sin estrógeno, o sea, solo progesterona, como lo es hoy día la píldora de anticoncepción de emergencia, por ejemplo. O sea, hay otros caminos también para flexibilizar el acceso garantizado a métodos anticonceptivos de las mujeres y obviamente abogar por sus derechos sexuales y reproductivos. Ajá. Y la resolución finalmente del ISP en torno a flexibilizar los mecanismos, a facilitar también el acceso al químico farmacéutico, por ejemplo, para poder acceder en definitiva a los anticonceptivos, ¿les parece suficiente? Nos parece... No, yo creo que es un excelente ahora momento para discutir otro tipo de flexibilización, sobre todo en estos momentos. Y estamos trabajando con otras sociedades científicas y agrupaciones de profesionales para hacer llegar al Ministerio de Salud nuestras propuestas en cuanto a este tema. Pero de todas maneras, como mecanismo que va a estar vigente mientras no se establezcan otras nuevas, ¿va a garantizar esto, el acceso de las mujeres a los anticonceptivos en la medida en que lo necesiten? ¿Va a estar garantizado eso entendiendo las limitaciones de venta que hay hoy día, digo, por la pandemia me refiero, ¿no? Por los canales de venta presenciales? Claro, como te decía, garantiza cuando tú vas presencial, pero no en el caso que una paciente quiera comprar o adquirir el anticonceptivo vía remota. Entonces ahí es donde la flexibilización del ISP también se queda corta y es cuando nosotros proponemos también algún tipo de comunicación virtual con químicos farmacéuticos para autorizar la receta. Pero, por ejemplo, en las consultorias, en la atención primaria de salud, las pacientes tienen carnet de control o tienen algún resumen que uno le entrega en la consulta y eso también podría servir, o la foto de ese documento podría servir también para que el método anticonceptivo sea prescrito. O sea, hay también otras formas, además de esta flexibilización que hizo el ISP. Ajá. Ahora, de todas maneras, el asunto ha sido analizado con otra perspectiva que tiene que ver con los derechos reproductivos de las mujeres, Carolina. En ese sentido, ¿qué es lo que refleja toda esta controversia a tu juicio? Bueno, esta controversia refleja que nuevamente las mujeres estamos en la palestra cuestionando nuestro derecho a la maternidad, a elegir cuándo y cómo embarazarnos. Y la verdad es que nos preocupa muchísimo como sociedad científica, porque en estos momentos tan difíciles para todos, sobre todo para las madres en las casas con sus hijos y esta situación económica que tampoco no ha sido fácil, nuevamente esta es una piedra más en el camino para las mujeres. ¿De qué forma, Carolina, se podría coordinar el asunto con los químicos farmacéuticos, con las farmacias, efectivamente, para facilitar todo este proceso a partir de las medidas que ha implementado el ISP con este contacto a distancia a través de un chat o de teléfono?
yo creo que sería muy importante que el Ministerio emanara algún tipo de comunicado o sea, oficializar algún tipo de comunicado de que otras vías podrían ajustarse para facilitar el método anticonceptivo a las mujeres. Como te decía, extensión automática de la validez de la receta, con un control del APS que sea válido como receta, los controles telemáticos y obviamente considerar la venta libre de anticonceptivo libre de estrógeno. ¿Y será necesario hacer una trazabilidad también después de los tratamientos o del periodo en que una paciente mantiene el acceso efectivamente al anticonceptivo? Te lo pregunto desde la perspectiva ya de la atención clínica, que es lo que plantean ustedes. Me parece a mí que también la autoridad debiese retomar o tener una vía de cómo ir retomando los controles habituales tan buenos que siempre se ha caracterizado en este país, desde el punto de vista al menos de la salud pública. Pero claro, se tiene que trazar al menos un protocolo para retomar los controles habituales de las mujeres, ya sea presencial o ya sea vía telemática. Quizá a lo mejor de aquí en adelante no todos los controles van a ser presenciales, pero sí o sí retomarlos, no hay duda. Sí. Bien, Carolina, gracias por conversar con nosotros nuevamente. Gracias por la espera también para atender las otras noticias desde el Congreso. Muy amable, que tengas buen día. Gracias a ustedes, Sebastián.